Bien, corregimos el apartado A del ejercicio B1 de junio de 2021 de física, de inducción electromagnética, donde me dice que tengo una espira circular situada en el plano XY. Esa espira circular, pues simplemente vamos a dibujar con un pequeño círculo. ¿Vale? Esa va a ser mi espira circular. El plano XY va a ser mi folio, ¿de acuerdo? Y se desplaza por ese plano en ausencia de un campo magnético. Así que vamos a suponer que se desplaza en sentido positivo del eje OX. A su vez, entra en una región en la que existe un campo magnético constante, es decir, que la inducción B va a ser constante, y dirigido en sentido negativo del eje OZ. Para representar que está en el sentido negativo, es decir, entrando a mi folio, dibujaremos unas pequeñas aspas, ¿vale? Y eso nos va a indicar, sería nuestra representación del campo magnético entrante a mi folio, es decir, en sentido negativo del eje OZ. Apartado A me dice que justifique, ayudándose al esquema, si en algún momento durante dicho desplazamiento cambiará el flujo magnético de la espira. Bueno, aquí el flujo hay que entenderlo como el número de líneas de campo que penetran por la espira. Entonces, obviamente, la espira, antes de penetrar en esa región del espacio donde existe un campo magnético y después de haber pasado esa región, pues como no hay líneas de flujo que penetren por esa espira, pues ahí no habrá nada de flujo. ¿Cuándo va a existir un cambio de flujo? Pues obviamente va a existir un cambio de flujo cuando esté entrando o cuando esté saliendo, ¿de acuerdo? Tampoco durante su estancia dentro del campo magnético, porque durante su estancia del campo magnético, al ser un campo magnético uniforme, la superficie también será la misma y el ángulo entre el vector superficie y el campo magnético también será el mismo, con lo cual no existiría ninguna variación de flujo magnético. Con lo que solamente tendríamos variación de flujo magnético cuando esté entrando, ya que habrá una variación de superficie, o cuando estemos saliendo, ya que tendremos esa misma variación de superficie. Conforme vayamos entrando, existirá una variación de flujo mayor a cero, porque irá aumentando, y conforme vayamos saliendo, la variación de flujo será menor a cero. Luego me preguntan en el apartado D, que ayudándome también de esquemas, si en algún momento se inducirá una corriente eléctrica y cuál será su sentido. Obviamente, solamente cuando esté entrando o cuando esté saliendo, ¿vale? Esa variación de flujo puede provocar una fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Inducida en la espira. Esa fuerza electromotriz en mi espira, a su vez, generará una intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente, al ser cargas en movimiento, generarán un nuevo campo magnético. Ese segundo campo magnético que genera la corriente inducida se va a oponer al campo magnético que ha entrado o por el cual ha entrado esa espira. ¿Eso en qué se traduce? Que al oponerse, pues el campo magnético en el primer caso, en este de aquí, cuando la variación de flujo es positiva, el campo magnético será saliente a mi folio. Será saliente a mi folio. Consecuentemente, si aplicamos la regla de mano derecha, donde mi pulgar va hacia arriba y cogemos la línea de campo, aquí se generará una intensidad de corriente en sentido antihorario. En cambio, cuando esté saliendo de esa región donde exista ese campo magnético, la variación de flujo es negativa, con lo cual cambiaría el sentido de la corriente y tendría un sentido horario.